Bueno, compañeros y profesor, mi nombre es Jenny Yamil, vengo a hablarles que es un programa de gestión documental. Comenzamos diciendo que la gestión documental es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación y manejo y organización de los documentos producidos y recibidos por las entidades desde su origen hasta su destino final, como objeto de facilitar su utilización y conservación. Vamos a hablar que es un programa de gestión documental. Un programa de gestión documental es el conjunto de normas técnicas y prácticas usadas para administrar el flujo de documentos de todo tipo en una organización, permitiendo la recuperación de la información y determinar el tiempo que se va a conservar y guardar en los archivos. Tenemos la ley 594 del 2000, que es la ley general de archivos. En el artículo 22 nos dice que los procesos archivísticos y la gestión de documentos hacen parte del concepto del archivo total, como proceso integral de los documentos en su ciclo vital. Tenemos sus 8 pasos de un programa de gestión documental. Tenemos como principio la planeación, como la producción, la recepción, la distribución, el trámite, la organización, la consulta, la conservación y la disposición final que se le dará a los documentos. Tres aspectos o tres consideraciones básicas que debemos tener en un programa de gestión documental. El primer aspecto es el aspecto administrativo. También contamos con el aspecto económico y el aspecto archivístico. El aspecto administrativo son las partes que se maneja, lo que es toda la parte de la recepción. Lo económico es toda la parte de la contabilidad, y lo archivístico se quiere decir que es donde llega o finaliza el documento, como los archivos. En el decreto 2609 del 2012 es el que reglamenta el título quinto de la ley 594 del 2000. Nos dice que los artículos 58 y 59 de la ley 1437, que la planeación es un conjunto de actividades encaminadas a la generación y valoración de los documentos de la entidad, en cumplimiento con un contexto administrativo, legal, funcional y técnico que comprende su creación y su diseño en formas y formularios y documentos y análisis de sus procesos, tanto diplomáticos como de gestión documental. Este decreto nos habla principalmente de lo que es el primer paso, que es la planeación documental. Tenemos otro concepto también de planeación, que nos quiere decir que es el primer paso ante todo que vamos a dar para crear este programa, teniendo como valor, o queremos decir como valor, no, sino como crear o proyectar qué se va a hacer, cómo se va a trabajar, qué se quiere lograr, qué se quiere rescatar de todo archivo o de todo este proceso que se quiere hacer ante estos documentos. Como primer paso tenemos la producción. La producción documental nos dice que la generación de los documentos hechas por las instituciones en cumplimiento de sus funciones. En estas funciones tenemos o identificamos tres aspectos ante ellos, que es la de dependencias productoras, que quienes crean los documentos. También se clasifican por las tipologías documentales, por sus formatos, sus formularios o el tipo de esquema o logo que se manejen en ellos. Tenemos los medios y técnicas de producción, como son su tamaño, su gramaje, el tipo de tinta que se maneja, después depende de la entidad, y tenemos su creación y diseño. En esto tenemos que son las imágenes que cada empresa quiere, su logotipo, qué características y qué diplomacia quiere ante ellos con esta producción de estos documentos. Por segundo tenemos la recepción. La recepción es el conjunto de operaciones que nos dan a verificar el control de cada institución que se debe realizar para la admisión de los documentos, que tanto como los remiten, tanto sea persona natural o jurídica. En esta también manejamos, o se dicen como 3 pasos o 3 registros que se manejan. Tenemos la identificación de medios de recepción, tenemos su registro y recreación de registros. Esto, la mayoría o su principal conector se da
sea por medio de correos electrónicos, que es lo que hoy en día más se maneja, como el correo o la firma digital. Tenemos ante ello también la distribución de los documentos, que se quiere decir como un tercer paso. ¿Qué nos quiere decir la distribución? La distribución es las actividades tendientes a garantizar que los documentos lleguen a su destino, que lleguen tanto como se envía o se saca a cada entidad. Digamos, si se enviar a otra empresa o los que se manejan dentro de la misma entidad, estos deben tener un valor, una conservación total. En esto también manejamos tres pasos, que es los externos, los internos y los enviados. Los externos son los que sacamos hacia las demás entidades, como les decía antes. Los internos es los que manejamos de dependencia a dependencia, y los enviados son los que ya sacamos, tanto fuera de la empresa o fuera del país o fuera de los departamentos que se manejen según donde tengan las empresas. Por cuarto tenemos el trámite. ¿Qué nos quiere decir el trámite? Es el recorrido que tiene cada documento desde su producción o recepción hasta su cumplimiento de su función administrativa. En esto tenemos dos pasos. Tenemos la recepción de la solicitud y su respuesta. La recepción de la solicitud nos dice que es como lo que nos piden las demás entidades, confrontando, diligenciando cada plantilla o cada documento que nos estén solicitando. La respuesta, ¿qué quiere decir? Que es lo que nosotros queremos dar, o los demás clientes o las demás entidades esperan recibir. Tenemos la organización. ¿Qué es la organización? La organización es el proceso archivístico orientado a una clasificación, a una organización y a una descripción de los documentos de cada institución. En ellas manejamos, en la descripción manejamos la identificación administrativa y funcional de cada documento. También en ella encontramos la actualización de sus tablas de retención o su creación de sus tablas de retención, dando un control o una organización fundamental a cada documento. En la descripción encontramos los análisis de las información, el extracto de los contenidos, el diseño del instrumento, la actualización de los instrumentos y transferencias documentales. Esto se hace con respecto a las tablas, respecto a su creación. En la ordenación es el orden que le vamos a dar a cada documento, a cada expediente que estemos formando. También en esa ordenación tenemos también el tipo de foliación, como lo vayamos a manejar, ya sea con lápiz, sea con sello o sea ya con tinta roja, que sea legible y no sea tachado. También tenemos la consulta. La consulta, ¿qué nos quiere decir? Es el acceso a un documento, a un grupo de documentos o expediente o acervo documental, con el fin de conocer o dar a conocer la información que contengamos o que contenga cada entidad. En este encontramos una formulación. ¿Qué es la formulación? Es la necesidad y la precisión de la consulta, que determina las condiciones o las restricciones para conservarlas. Dependiendo de la entidad, no toda entidad puede dejar o consultar sus archivos. En esta estrategia de búsqueda se implementan por tablas, por establecimientos o herramientas web que tenga la entidad. La respuesta es los medios o cómo se esté solicitando aquella consulta, ya sea por correo, sea personal o sea sala en consulta. En esta también sea el servicio o el tiempo de respuesta que requiere el usuario. Tenemos la conservación documental, que es uno de los pasos más importantes que debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es el conjunto de medidas preventivas adoptadas para asegurar o integrar la entidad física de cada documento, de cada archivo. En esta tenemos sistemas integrados de conservación como la limpieza, el monitoreo, el control de cada documento. Tenemos la sensibilización, que es la difusión
de la capacitación integrada de cada conservación. Por último, tenemos el control, que es el seguimiento y verificación de la responsabilidad de cada servidor público o cada funcionario de cada archivo, cómo lo va a hacer ese pequeño control para con la conservación de los documentos. Y por último tenemos la disposición final de cada documento. ¿Qué vamos a hacer en la disposición final? Lo que se hace en la disposición final. En ella se tiene en cuenta que debemos primero seleccionar todo tipo de documento para mirar qué sirve, qué se saca, si es duplicidad, si no es duplicidad, lo que sea de valor para la entidad se va conservando. Se va a conservarse, se maneja ante un proceso de digitalización o microfilmación para conservar y no dañar los documentos, para tener como una especie de archivo histórico o control totalmente de la información. Por último, eliminamos. ¿Qué eliminamos? Las copias. Se elimina lo que no es de gran valor para la empresa. Esta eliminación, ¿por qué medio se hace? Se hace por medio de máquinas distribuidoras de papel para que no queden a disposición de todas las entidades. ¿Cómo se elimina esto? Se elimina o se determina por medio de las tablas de retención o valoración que tenga con cada entidad. En ella nos demuestra qué tiempo debemos conservar aquellos documentos, qué disposición o qué años se deben guardar. Y por último decimos que es una de las etapas más importantes, pues no importantes, pero sí para tener en cuenta para qué se debe tener o que se debe conservar en cada archivo para su conservación mejor. Y por último te decimos que entonces que se practicó la lógica procedencial de cada implemento, generando confianza a nosotros los profesionales y conociendo los 8 pasos que debemos tener como profesionales ante un programa de gestión documental que es de gran importancia. Bueno, no siendo más, pues esos son los 8 pasos que debemos tener como archivistas, como profesionales de la gestión documental. Espero que les haya gustado. Hasta luego.